La fría mañana de invierno en Madrid comenzaba con un llanto desgarrador. Una madre, con el rostro manchado de lágrimas, buscaba a su hijo perdido entre las calles. La desesperación se sentía en cada rincón, como un eco que resonaba por la ciudad. Nadie podía escapar de la tristeza que flotaba en el aire. ¿Cuántas historias se escondían detrás de ese llanto? La ciudad parecía una gran tela de araña, llena de vidas entrelazadas por el dolor. En un rincón olvidado, Sabino se acurrucaba en la entrada de un viejo edificio. Su ropa estaba desgastada y su cabello desordenado. Su mirada, perdida, reflejaba una vida marcada por la pérdida y el sufrimiento. A veces, la gente lo miraba con desdén, pero él había aprendido a ignorar esas miradas. ¿Qué sabían ellos de su historia? Sabino se preguntaba a menudo si alguna vez encontraría un rayo de esperanza en medio de su oscuridad. Mientras tanto, Valeria, una joven enfermera, regresaba a casa después de un largo día en el hospital. La fatiga pesaba en sus hombros, pero su corazón latía con la esperanza de hacer una diferencia en la vida de alguien. A medida que caminaba, sus pensamientos se entrelazaban con las historias que había escuchado de sus pacientes. ¿Por qué había tanto sufrimiento en el mundo? ¿Realmente podía ayudar a cambiar algo? Con cada paso, la incertidumbre la acompañaba. De repente, su mirada se cruzó con la de Sabino. Un instante, solo un instante, pero cargado de tensión. Sus ojos se encontraron en un intercambio silencioso, lleno de desconfianza y prejuicio. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué le daba miedo? Sabino, por su parte, se sintió expuesto, como si su propia historia estuviera al descubierto. «¿Qué miras?», murmuró Sabino, su voz rasposa como el viento que soplaba en la mañana. Valeria, sorprendida, apartó la mirada como si hubiera sido atrapada en un acto prohibido, pero algo en su interior la empujaba a volver a mirar. «No, no estoy mirando», respondió Valeria, intentando recuperar el control, pero sus palabras se sintieron vacías, como un eco en un túnel. La verdad era que había algo en Sabino que la intrigaba. No podía ignorar la tristeza en su mirada, la historia que parecía gritar en silencio. El ambiente se volvió denso, y el ruido de la ciudad se desvaneció por un momento. La conexión entre ellos, aunque frágil y llena de dudas, había comenzado. ¿Podría ser que en medio de tanto sufrimiento se estaba gestando un encuentro que cambiaría sus vidas? Valeria sintió una chispa de curiosidad y, a pesar de sus miedos, un impulso de acercarse a ese hombre que parecía tan perdido. «¿Necesitas ayuda?», se atrevió a preguntar, su voz apenas un susurro. Sabino la miró, evaluando sus intenciones. ¿Era una pregunta sincera o una simple formalidad? Su corazón latía con fuerza, y en ese instante, ambos comprendieron que estaban en el umbral de algo inesperado, un encuentro que podría romper los muros que habían construido a su alrededor. Así, en medio de la fría mañana y el llanto de una madre, dos almas solitarias se preparaban para cruzar caminos sin saber que sus historias estaban a punto de entrelazarse de formas que nunca habrían imaginado. Valeria, sintiendo un impulso que no podía ignorar, decidió acercarse a Sabino. Con un gesto de compasión, se agachó y le ofreció una botella de agua y un sándwich. Sabino miró el alimento con desconfianza al principio, pero la mirada amable de Valeria lo hizo dudar. Era un gesto simple, pero para él significaba mucho. Aquel momento marcó el inicio de una conversación que cambiaría el curso de sus vidas. «Gracias», dijo Sabino, tomando el sándwich con manos temblorosas. «No esperaba esto». «A veces, un pequeño gesto puede hacer una gran diferencia», respondió Valeria sonriendo con sinceridad. Con el tiempo, la conversación fluyó. Valeria le preguntó sobre su vida, y Sabino, después de un momento de hesitación, comenzó a abrirse. Habló de sus días de gloria, de cómo había tenido un trabajo y una familia. Recordó cómo había perdido todo tras una serie de eventos desafortunados. Su voz temblaba, pero Valeria escuchaba con atención, sin juzgarlo. «No sé cómo llegué aquí», dijo Sabino, sus ojos llenos de tristeza. «Un día estaba trabajando y al siguiente no tenía nada. La calle se volvió mi hogar». Valeria sintió una punzada en el corazón al escuchar su historia. Ella también había enfrentado sus propias luchas. Comenzó a compartir sus experiencias en el hospital, hablando de los sacrificios que había hecho y de las desilusiones que había sentido
al intentar ayudar a los demás. A veces siento que no puedo hacer lo suficiente, confesó Valeria, sus palabras cargadas de sinceridad. Cada día veo tanto dolor y no sé cómo cambiarlo. Sabino la escuchó con atención. Sus historias, aunque diferentes, tenían un hilo común: el sufrimiento. Ambos comenzaron a cuestionar sus decisiones pasadas, reflexionando sobre lo que habían hecho y lo que podrían haber hecho de manera diferente. En ese intercambio de experiencias, la conexión entre ellos se fortaleció. Tal vez no podamos cambiar el mundo, dijo Sabino pensativo, pero podemos encontrar maneras de sobrellevarlo juntos. Valeria asintió, sintiendo que una amistad comenzaba a florecer entre ellos. Era un vínculo inesperado, pero en su interior sabía que esta conexión les daría la fuerza para enfrentar sus miedos y dudas. Mientras hablaban, la fría mañana de invierno comenzaba a desvanecerse, y con cada palabra, la calidez de la comprensión se instalaba en sus corazones. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta, y pronto la luz del día empezó a cambiar. Valeria se dio cuenta de que tenía que irse, pero antes de irse, hizo una promesa silenciosa a Sabino. Prometió que volvería a visitarlo, que no lo dejaría solo. Sabino, aunque aún cauteloso, sintió un destello de esperanza. «Cuídate», dijo Valeria mientras se alejaba. «Nos vemos pronto». Con esas palabras resonando en su mente, Sabino se quedó mirando cómo ella se alejaba, sintiendo que quizás, solo quizás, había encontrado a alguien que podía entender su dolor. La fría mañana de invierno en Madrid seguía su curso, pero en el corazón de Sabino, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. La conexión entre Valeria y Sabino se volvía más fuerte con cada encuentro. Sin embargo, un día, mientras hablaban, Valeria notó que la mirada de Sabino se tornó más seria. Había un peso en su voz que no había estado allí antes. «¿Qué te preocupa?», preguntó Valeria, sintiendo una punzada de inquietud en su pecho. Sabino inhaló profundamente, viendo a su alrededor antes de hablar. Sabía que tenía que ser cuidadoso. Finalmente, decidió contarle lo que había estado guardando. «He visto cosas que no debería haber visto», dijo, su voz temblando. «Un grupo de chicos del barrio. Ellos están haciendo cosas malas. Yo estuve allí y ahora me están buscando». El corazón de Valeria se aceleró. La idea de que Sabino estuviera en peligro era aterradora. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó tratando de mantener la calma. «Un robo, algo violento. No sé por qué, pero me vieron. Ahora me amenazan para que no diga nada», respondió Sabino, sus ojos llenos de miedo. Valeria sintió que una nube de preocupación la envolvía. Sabía que debía hacer algo, pero también entendía que ayudar a Sabino podría ponerla en riesgo. Era un dilema moral que la atormentaba. ¿Debería arriesgar su propia seguridad para ayudarlo? Las noches siguientes fueron difíciles para Valeria. Se dio vueltas en la cama. El insomnio la abrazaba. Pensaba en Sabino, en su lucha y en el peligro que enfrentaba. La conexión que había creado con él no era solo una amistad, era algo más profundo. Cada vez que pensaba en su situación, el conflicto interno se hacía más fuerte. La idea de no actuar la llenaba de angustia. Sentía que no podía quedarme callada mientras Sabino estaba en peligro. Pero, ¿qué pasaría si los criminales la encontraban? ¿Y si le hacían daño? Con el tiempo, la amistad entre Valeria y Sabino se profundizaba. Cada encuentro se convertía en un refugio emocional para ambos. Hablar sobre sus miedos y preocupaciones les ayudaba a sentirse menos solos. Se dieron cuenta de que, aunque sus vidas eran muy diferentes, compartían el mismo deseo de encontrar un camino hacia la esperanza. Un día, mientras estaban sentados en la entrada del viejo edificio, Valeria decidió que no podía esperar más. «Sabino, creo que deberías ir a la policía. Tienes que contarles lo que viste», dijo, su voz firme pero comprensiva. Sabino miró al suelo, dudando. La idea de enfrentar a los jóvenes que lo amenazaban lo aterrorizaba. «No sé si puedo, Valeria. Ellos pueden hacerme daño», respondió con la voz entrecortada. «Lo sé, pero si no lo haces, seguirán haciendo daño a otros. Tú tienes la oportunidad de detenerlos», insistió Valeria, sintiendo que cada palabra era un empujón hacia la valentía. Sabino sintió una mezcla de miedo y determinación. La amistad que estaban construyendo le daba fuerzas que no sabía que tenía. A pesar del temor, comenzó a pensar en lo que significaba realmente actuar.
La fría mañana de invierno seguía envolviendo Madrid, pero en el corazón de Valeria y Sabino una chispa de valentía comenzaba a brillar. Ambos sabían que debían enfrentar el futuro juntos, y que a pesar del miedo, la conexión que habían creado los podía llevar hacia un camino de esperanza y redención. La noche había caído sobre Madrid, y una tormenta se desataba con fuerza. Los relámpagos iluminaban las calles, mientras la lluvia caía sin piedad. Valeria y Sabino se encontraban en la entrada del viejo edificio, buscando refugio del mal tiempo. Sin embargo, la tormenta no era solo meteorológica. Un peligro inminente también se cernía sobre ellos. De repente, un grupo de jóvenes apareció en la esquina de la calle. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer a los mismos chicos que habían amenazado a Sabino. El miedo se apoderó de ella, pero miró a su lado y vio a Sabino, con su rostro pálido y tenso. Sabía que estaban allí para él. «Valeria, tenemos que irnos», dijo Sabino. Su voz era un susurro lleno de pánico. Pero Valeria no podía dejar que el miedo dictara sus acciones. Recordó lo que Sabino había compartido con ella, su lucha y su deseo de defenderse. Con el corazón latiendo con fuerza, se armó de valor. «No, Sabino, no vamos a huir. Tienes que enfrentarlos», respondió Valeria, tratando de transmitirle confianza. Los jóvenes se acercaban, riendo y hablando en voz alta. Valeria sintió que la adrenalina comenzaba a fluir en sus venas. Sabía que era el momento de actuar. Se plantó frente a Sabino, levantando la cabeza con determinación. «Basta», gritó Valeria dirigiéndose al grupo. «No tienen derecho a amenazarlo. Déjenlo en paz». Los chicos se detuvieron, sorprendidos por la valentía de Valeria. Sabino miró a Valeria con incredulidad. Realmente estaba dispuesta a enfrentarse a ellos por él. «Mira, chica, no sabes con quién te estás metiendo», dijo uno de los jóvenes acercándose con actitud desafiante. «Sé exactamente con quién me estoy metiendo. Ustedes son unos cobardes que solo intimidan a los más débiles», respondió Valeria, su voz firme. La tensión en el aire era palpable. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, pero no iba a retroceder. Sabino estaba a su lado y eso le daba fuerzas. Los jóvenes comenzaron a reírse, pero Valeria no se dejó intimidar. Justo cuando la situación parecía descontrolarse, el sonido de sirenas resonó en la distancia. La policía estaba llegando. Valeria y Sabino intercambiaron miradas de alivio, pero los jóvenes no se dieron por vencidos. Intentaron huir, pero fue demasiado tarde. Los policías llegaron y rodearon a los delincuentes, arrestándolos uno a uno. Valeria sintió una mezcla de emoción y miedo al ver cómo se llevaban a los jóvenes. Sabino respiró hondo, sintiendo que una carga pesada se levantaba de sus hombros. «Lo hiciste, Valeria. Estuviste increíble», dijo Sabino, una sonrisa de gratitud iluminando su rostro. «No podía dejar que te hicieran daño», respondió Valeria, sintiendo que su valentía había valido la pena. Ese evento se convirtió en un punto de inflexión para ambos. Sabino comenzó a vislumbrar la posibilidad de un nuevo comienzo. Ya no era solo un hombre perdido en la calle, sino alguien que podía luchar por su vida. La conexión que había formado con Valeria se fortaleció aún más, y juntos se dieron cuenta de que podían enfrentar cualquier adversidad. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de ellos, una luz de esperanza comenzaba a brillar. Sabían que, a partir de esa noche, todo podría cambiar. Tópicos. Capítulo 5. La valentía de Valeria lo había inspirado. Nunca había pensado que podría tomar el control de su vida de nuevo. La noche anterior había sido un cambio para él. La tormenta que había rugido afuera había dejado una sensación de renovación en su interior. Decidió que era el momento de buscar ayuda y cambiar su destino. Al día siguiente, Sabino se dirigió a un centro comunitario cercano. Allí había programas para personas en situaciones difíciles. Con un poco de nerviosismo, entró en el lugar. Las paredes estaban llenas de colores y había gente sonriendo, lo que le dio una chispa de esperanza. Se acercó a un grupo de personas que hablaban sobre cómo mejorar sus vidas. Sabía que este era el primer paso que debía dar. Mientras tanto, Valeria observaba a Sabino desde la distancia. Había notado el cambio en él. Su rostro, que antes reflejaba miedo y desesperación, ahora mostraba determinación. Valeria sintió que su corazón se llenaba de alegría.
Recordó por qué había decidido ayudar a Sabino en primer lugar. Él no era solo un hombre en la calle, sino una persona con una historia, con sueños y un futuro por construir. Valeria decidió que también era el momento de reavivar su pasión por ayudar a los demás. Se unió a los programas de rehabilitación del centro comunitario. Cada día trabajaba al lado de personas que luchaban por salir adelante. Hablaba con ellas, escuchaba sus historias y ofrecía apoyo. Poco a poco se dio cuenta de que estaba recuperando su propósito en la vida. Juntos, Valeria y Sabino comenzaron a colaborar en proyectos que buscaban cambiar la percepción de la sociedad hacia las personas sin hogar. Organizaron charlas y actividades para sensibilizar a la comunidad. Querían mostrar que todos merecen una segunda oportunidad, sin importar su pasado. La gente empezó a escucharles. Valeria se sentía emocionada al ver cómo sus palabras podían tocar corazones. Con el tiempo, la amistad entre Valeria y Sabino floreció. Se apoyaban mutuamente, compartiendo momentos de risa y también de tristeza. Ambos comprendieron que estaban escribiendo una nueva historia, una que desafiaba el estigma que enfrentaban. Valeria se convirtió en la voz de Sabino, y él, a su vez, le recordaba a ella la importancia de la empatía y la compasión. Cada pequeño triunfo que lograban juntos llenaba sus corazones de esperanza. Se dieron cuenta de que su conexión era más que una simple amistad, era un impulso para enfrentar lo que el mundo les lanzara. Sabino, que una vez se sintió perdido, comenzó a soñar con un futuro mejor, y Valeria redescubrió el poder de ayudar a otros. Así, en medio de las luchas y desafíos, Sabino y Valeria se convirtieron en defensores de los desamparados, mostrando que la bondad y la solidaridad pueden cambiar vidas. Ambos estaban decididos a seguir adelante, trabajando cada día para construir un mundo más justo y compasivo. La historia de sus vidas se entrelazaba, y juntos estaban listos para enfrentar el futuro. La vida de Sabino comenzó a transformarse de manera notable. Después de su decisión de integrarse en la comunidad, cada día era un nuevo paso hacia adelante. Se convirtió en un modelo a seguir para otros que, como él, habían enfrentado momentos difíciles. Las personas que se encontraban en situaciones similares lo miraban con admiración. Sabino les contaba su historia, y al hacerlo les daba esperanza. Su valentía y determinación inspiraban a muchos a buscar un cambio en sus propias vidas. Mientras tanto, Valeria experimentaba un renacer emocional. Su trabajo en el centro comunitario le proporcionaba un nuevo sentido de propósito. Cada vez que ayudaba a alguien, sentía que su corazón se llenaba de alegría. Se dio cuenta de que su relación con Sabino había cambiado su forma de ver el mundo. Ya no solo era una enfermera que cuidaba a los demás, sino que se convirtió en una defensora activa de la compasión y la empatía. La conexión que había forjado con Sabino le mostró que cada vida tiene un valor inmenso y una historia que contar. Una tarde, el centro comunitario organizó una actividad especial. Era un evento para celebrar los logros de todos los que habían trabajado duro por mejorar sus vidas. Valeria y Sabino fueron invitados a compartir sus historias con los demás. Al principio, Sabino sintió un nudo en el estómago. Hablar frente a un grupo de personas era un desafío que nunca había imaginado enfrentar. Sin embargo, el aliento de Valeria lo llenó de confianza. Cuando llegó el momento de hablar, Sabino se puso de pie frente a la audiencia. Miró a las personas que lo rodeaban y con una voz temblorosa empezó a contar su historia. Habló de sus luchas, de su vida en la calle y del miedo que había sentido. Pero también habló de la esperanza que había encontrado gracias a Valeria y al centro comunitario. A medida que compartía su experiencia, las miradas de la audiencia se llenaban de atención y respeto. Al finalizar, recibió aplausos sinceros que le hicieron sentir que había logrado algo importante. Valeria, con lágrimas en los ojos, se sintió orgullosa de Sabino. Luego, ella también compartió su historia. Habló de sus desafíos como enfermera, de sus momentos de duda y de cómo había redescubierto su pasión a través de su amistad con Sabino. Su relato resonó en el corazón de muchos, mostrando que todos enfrentamos batallas, pero que el apoyo mutuo puede marcar la diferencia. El evento fue un éxito y las historias de Valeria y Sabino tocaron a los presentes.
Muchos se acercaron después para agradecerles y compartir sus propias experiencias. Se dieron cuenta de que no estaban solos en sus luchas. Juntos, crearon un ambiente de confianza y solidaridad que resonó en toda la comunidad. Al reflexionar sobre su viaje, Valeria y Sabino comprendieron que cada encuentro tiene el poder de cambiar vidas. Se dieron cuenta de que la compasión puede abrir puertas a futuros inesperados. Su amistad no solo les había transformado a ellos, sino que también había inspirado a otros a buscar sus propios caminos hacia la esperanza y la recuperación. Con un renovado sentido de propósito, estaban listos para seguir adelante, enfrentando los desafíos juntos y ayudando a otros a encontrar su camino. La vida de Sabino y Valeria continuó cambiando de maneras sorprendentes. Después del evento en el centro comunitario, la conexión entre ellos se hizo aún más fuerte. Juntos, decidieron organizar talleres para ayudar a las personas a encontrar sus propias historias de superación. Cada semana, se reunían con un grupo de personas que buscaban apoyo. Sabino compartía sus experiencias y Valeria ofrecía consejos sobre cómo cuidarse a sí mismos. Un día, mientras preparaban el taller, Sabino recibió una llamada inesperada. Era de su hermana, a quien no había visto en años. Ella había estado buscando a Sabino y quería reunirse con él. Sabino sintió una mezcla de emociones: alegría, miedo y nerviosismo. No sabía cómo sería este encuentro después de tanto tiempo. Valeria notó su inquietud y lo animó a no tener miedo. Le recordó que había crecido y cambiado mucho desde su vida en la calle. El día de la reunión llegó. Valeria acompañó a Sabino a un pequeño café donde se habían acordado de encontrarse. Sabino miraba a su alrededor, sintiendo que el lugar era familiar, pero al mismo tiempo extraño. Cuando su hermana llegó, sus corazones latieron con fuerza. Era una mujer mayor, con el rostro marcado por el tiempo y la preocupación. Al verse, ambos se quedaron en silencio por un momento, llenos de recuerdos y emociones. Sabino dio el primer paso y la abrazó. Era un abrazo que hablaba de años de separación y de un deseo profundo de reconectar. Su hermana, con lágrimas en los ojos, le preguntó cómo había estado. Sabino, con la voz entrecortada, le contó sobre su vida, sus luchas y cómo había encontrado un nuevo camino gracias a Valeria y al centro comunitario. Su hermana se sintió orgullosa de él, pero también triste por no haber estado a su lado en momentos difíciles. Mientras hablaban, Valeria se retiró un poco, dándoles espacio para que se reconectaran. Observó desde la distancia cómo Sabino y su hermana comenzaban a sanar viejas heridas. Era un momento hermoso, lleno de amor y perdón. Sabía que este encuentro era un paso importante para ambos, un paso hacia la reconciliación. Después de algunas horas, Sabino y su hermana se despidieron con la promesa de verse nuevamente. Sabino se sintió aliviado y esperanzado. Cuando regresó al centro comunitario, Valeria lo recibió con una sonrisa. Él le contó todo lo que había pasado, y ella lo escuchó con atención, sintiendo su alegría y su alivio. A medida que pasaban los días, Sabino se dio cuenta de que la relación con su hermana era solo el comienzo de algo nuevo. Empezó a visitar el café donde se habían encontrado y a menudo se sentaba en una mesa, recordando la importancia de los lazos familiares. También continuó con sus talleres, ayudando a otros a encontrar su camino, tal como él había hecho. Valeria, por su parte, seguía apoyando a Sabino y a los demás en el centro. Juntos, comenzaron a planear un gran evento para la comunidad, algo que uniría a todos y celebraría la superación personal. La idea de crear un espacio donde las personas pudieran compartir sus historias y apoyarse mutuamente emocionó a ambos. Así, Sabino y Valeria continuaron su viaje, llenos de esperanza y determinación. Sabían que había mucho trabajo por hacer, pero también que cada pequeño paso contaba. Con cada historia compartida, cada risa y cada lágrima, estaban construyendo una comunidad más fuerte y unida. La amistad que habían cultivado se convirtió en un faro de luz, guiando a otros hacia un futuro mejor. Comparte esta historia si crees que la conexión familiar puede sanar las heridas más profundas. Deja tu comentario sobre cómo un reencuentro inesperado ha transformado tu vida y suscríbete al canal para más relatos inspiradores como este.